La historia del antiguo pueblo de Israel está marcada por una serie de divisiones y rebeliones que finalmente llevaron a la separación de las 12 tribus en 2 reinos distintos. Este complejo y trascendental evento ha sido ampliamente documentado en los libros históricos de la Biblia y ha sido objeto de extenso análisis e investigación por parte de estudiosos y eruditos a lo largo de los siglos. Para comprender plenamente este importante capítulo de la historia israelita, es necesario remontarse a los orígenes de las 12 tribus y seguir su desarrollo a través de los siglos, analizando las causas, las consecuencias y los intentos de reunificación de este pueblo elegido por Dios. Orígenes de las 12 tribus de Israel. La nación de Israel tiene sus raíces en la figura patriarcal de Abraham, a quien Dios hizo una serie de promesas relacionadas con una tierra, una descendencia y una bendición universal. Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 3. Estas promesas se cumplieron en su descendiente Isaac, y luego en el hijo de Isaac, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Génesis capítulo 32 versículo 28. Jacob tuvo 12 hijos, quienes serían los progenitores de las 12 tribus de Israel. Sus nombres eran: 1. Rubén. 2. Simeón. 3. Leví. 4. Judá. 5. Isaacar. 6. Zabulón. 7. Dan. 8. Neftalí. 9. Gad. 10. Aser. 11. José. 12. Benjamín. Después de un periodo de esclavitud en Egipto, Dios liberó a los israelitas bajo el liderazgo de Moisés y los condujo a la tierra prometida, donde se asentaron y establecieron las 12 tribus de Israel. Esta historia se encuentra en los libros de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Durante los primeros siglos después de la conquista de Canaán, las 12 tribus de Israel se mantuvieron unidas bajo el gobierno de jueces y posteriormente de reyes como Saúl, David y Salomón. Sin embargo, esta unidad tribal no estuvo exenta de tensiones y rivalidades, especialmente entre las tribus de Judá y Efraín, las cuales se perfilaban como las más poderosas y dominantes. División del reino de Israel. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2. El reino del norte, también conocido como el reino de Israel, estaba conformado por 10 de las 12 tribus: Rubén, Simeón, Zabulón, Isaacar, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés. Su capital era Samaria y los reyes más destacados fueron Jeroboam y Acab y Jehú. El reino del sur, también conocido como el reino de Judá, estaba conformado por las tribus de Judá y Benjamín. Su capital era Jerusalén y los reyes más conocidos fueron Roboam, Asa, Josafat y Ezequías. Causas de la división. Según los relatos bíblicos, la principal causa de la división del reino fue la opresión y la idolatría durante el reinado de Salomón. Después de su muerte, su hijo Roboam rechazó la petición del pueblo de reducir los impuestos y las cargas de trabajo, lo que llevó a la rebelión de Jeroboam y la consiguiente separación de las 10 tribus del norte. Primera de Reyes capítulo 12. Otros factores que contribuyeron a la división fueron rivalidades tribales y regionales. Existían tensiones históricas y celos entre las tribus, especialmente entre Judá y Efraín. Estas rivalidades se remontaban a la época de la conquista de Canaán, cuando Josué lideró a las 12 tribus en la toma de la tierra prometida. Durante este periodo, surgieron conflictos por la repartición de los territorios, lo que generó resentimientos y desconfianza entre las tribus. Diferencias religiosas y culturales. Las tribus del norte tendían a ser más influenciadas por cultos y prácticas paganas, mientras que Judá se mantenía más fiel al culto monoteísta. Esto se debía en parte a la cercanía geográfica de las tribus del norte con los pueblos cananeos y fenicios, lo que facilitó la adopción de creencias y costumbres idólatras. Por el contrario, Judá, situada más al sur y protegida por Jerusalén, logró mantener una mayor pureza religiosa. Ambición política. Líderes como Jeroboam aprovecharon el descontento del pueblo para consolidar su propio poder y reinar sobre el nuevo reino del norte. Jeroboam, originario de la tribu de Efraín, se erigió como el primer rey del reino de Israel y estableció su capital en Siquem, alejándose del dominio de la dinastía davídica en Jerusalén. Tensiones económicas. Durante el reinado de Salomón, las cargas tributarias y los trabajos forzados impuestos al pueblo generaron un creciente descontento, especialmente entre las tribus del norte.
que se sentían marginadas y explotadas por el régimen centralizado de Jerusalén. Factores geográficos. La distancia geográfica entre el norte y el sur también influyó en la división, pues dificultaba la unidad administrativa y la integración de las diferentes regiones. Consecuencias de la división. La división del reino tuvo graves consecuencias para la unidad y el destino de la nación israelita. Guerra constante. Los dos reinos permanecieron en estado de guerra casi permanente, debilitándose mutuamente. Esta rivalidad se manifestó en una serie de conflictos armados, incluyendo batallas, asedios y alianzas estratégicas con potencias extranjeras. Idolatría y apostasía. El reino del norte se alejó cada vez más del culto a Yahvé, llegando a la adoración de ídolos como el becerro de oro establecido por Jeroboam en Betel y Dan. Esto provocó una profunda crisis religiosa y moral que derivó en el juicio divino y el castigo. Invasiones y exilios. Ambos reinos sufrieron invasiones y conquistas por parte de potencias extranjeras como Asiria y Babilonia, lo que llevó al exilio de gran parte de la población. El reino del norte fue conquistado por los asirios en el año 722 a.C., mientras que el reino de Judá fue conquistado por los babilonios en el año 586 a.C. Pérdida de la unidad. La división significó la fragmentación de la identidad nacional y la cohesión del pueblo de Israel. A partir de entonces, las 12 tribus comenzaron a tener historias y desarrollos separados, perdiendo en gran medida su sentido de unidad y destino común. Debilitamiento político y militar. La constante rivalidad y los conflictos entre los dos reinos mermaron su capacidad de resistencia ante las invasiones extranjeras. Divididos, los israelitas perdieron gran parte de su poder y protagonismo político en la región. Colapso del sistema monárquico. La división del reino puso fin al sistema monárquico unificado que había regido a Israel desde los tiempos de Saúl, David y Salomón. A partir de entonces, los reinos del norte y del sur desarrollaron sistemas políticos y administrativos separados. Repercusiones teológicas. La división del reino tuvo también profundas implicaciones teológicas, ya que puso en tela de juicio la promesa divina de establecer un reino eterno a partir de la dinastía davídica. Esto llevó a una reinterpretación de las promesas mesiánicas y a un mayor énfasis en la restauración futura del pueblo de Dios. Intentos de reunificación. A lo largo de la historia, hubo varios intentos de reunificar a las tribus divididas, pero ninguno tuvo éxito duradero. Bajo el reinado de Ezequías y Josías en Judá se realizaron reformas religiosas y políticas para atraer a las tribus del norte. Ezequías organizó peregrinaciones a Jerusalén e intentó reintegrar a los israelitas del norte al culto yahvista. Por su parte, Josías emprendió una amplia campaña de purificación religiosa y reconstrucción del templo, buscando reconstruir la unidad nacional. Después del exilio babilónico, algunos judíos regresaron a Jerusalén con la esperanza de reconstruir la unidad nacional. La restauración del templo y la comunidad judía en Judea generó expectativas de una posible reunificación de las tribus dispersas. Profetas como Ezequiel y Zacarías vislumbraron un futuro donde las 12 tribus se reunirían bajo el liderazgo del Mesías. En el siglo I después de Cristo, algunos movimientos mesiánicos y apocalípticos, como el de Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, vislumbraban la restauración de las 12 tribus de Israel. Estos movimientos interpretaron la división del reino como un castigo divino que sería revertido con la llegada del reino de Dios. Sin embargo, a pesar de estos intentos, la división entre el reino del norte y el reino del sur permaneció como una realidad histórica y teológica fundamental en la experiencia del antiguo Israel. Incluso después de la destrucción de ambos reinos y el exilio de sus poblaciones, la identidad y la esperanza de las 12 tribus siguieron siendo una parte esencial de la fe y la identidad del pueblo judío. Implicaciones teológicas y simbólicas. La división de las 12 tribus de Israel en dos reinos rivales marcó un punto de inflexión crucial en la historia del pueblo elegido por Dios. Este evento refleja las tensiones internas, los conflictos políticos y las luchas espirituales que afectaron a la nación a lo largo de su existencia. Desde una perspectiva teológica, la división del reino planteó importantes preguntas sobre la fidelidad de Dios a sus promesas y la naturaleza del dominio davídico. ¿Cómo podía Dios permitir que el reino unificado se fragmentara cuando había prometido a David un trono eterno?
Esta crisis desafió la fe de los israelitas y los obligó a reinterpretar la relación entre Dios, el rey y el pueblo. Además, la división tuvo implicaciones simbólicas profundas. Las 12 tribus, que representaban la unidad y la plenitud de la nación, se vieron reducidas a 2 reinos separados. Esta fractura se convirtió en un símbolo de la debilidad humana, la infidelidad y la necesidad de un Salvador que pudiera restaurar la unidad y la armonía. A lo largo de la historia posterior del judaísmo y el cristianismo, la imagen de las 12 tribus dispersas y la esperanza de su reunificación final bajo el Mesías se convirtieron en un motivo recurrente. Los profetas, los apocalípticos y los primeros cristianos vislumbraron la restauración del Israel unificado como una señal del advenimiento del reino de Dios. La división de las 12 tribus de Israel en 2 reinos rivales marca un punto de inflexión crucial en la historia del pueblo elegido por Dios. Este evento refleja las tensiones internas, los conflictos políticos y las luchas espirituales que afectaron a la nación a lo largo de su existencia. Aunque los intentos de reunificación fueron numerosos, la separación entre el reino del norte y el reino del sur tuvo consecuencias profundas y duraderas que aún se perciben en la tradición bíblica y en la comprensión teológica del destino de Israel. La división de las 12 tribus se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana y de la necesidad de un Salvador divino que pudiera restaurar la unidad y la armonía del pueblo de Dios. A lo largo de los siglos, la imagen de las 12 tribus dispersas y la esperanza de su reunificación final bajo el Mesías se han mantenido vivas en la fe y la imaginación del judaísmo y el cristianismo. En conclusión, la división de las 12 tribus de Israel en 2 reinos rivales marca un momento crucial y definitorio en la historia del pueblo elegido por Dios. Este evento, ampliamente documentado en los libros históricos de la Biblia, refleja las profundas tensiones, conflictos políticos y luchas espirituales que afectaron a la nación a lo largo de su existencia. Tras siglos de unidad bajo el liderazgo de jueces y reyes como Saúl, David y Salomón, el reino se fragmentó en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, una división que tendría consecuencias devastadoras a nivel político, económico, social y religioso. Entre las principales causas de esta separación se encuentran la ambición política de líderes locales y regionales, las diferencias culturales y religiosas, económicas generadas por las cargas tributarias y los trabajos forzados impuestos por la corona de Jerusalén. Las consecuencias de esta división fueron igualmente profundas, una guerra casi constante entre los 2 reinos, la propagación de la idolatría y la apostasía en el reino del norte, las invasiones y exilios a manos de potencias extranjeras y la fragmentación de la identidad y unidad nacional del pueblo de Israel. A lo largo de la historia, hubo diversos intentos de reunificación, liderados por gobernantes como Ezequías y Josías en Judá, o por movimientos mesiánicos y apocalípticos en el siglo I después de Cristo. Sin embargo, la división entre el norte y el sur permaneció como una realidad irreversible, convirtiéndose en un símbolo perdurable de la fragilidad humana y de la necesidad de un Salvador divino que pudiera restaurar la unidad y armonía del pueblo de Dios. Desde una perspectiva teológica, la división del reino planteó importantes interrogantes sobre la fidelidad de Dios a sus promesas y la naturaleza del dominio davídico. Esta crisis generó una reinterpretación de las esperanzas mesiánicas y de la restauración futura de las 12 tribus dispersas. En última instancia, la historia de la división de las 12 tribus de Israel nos recuerda que, incluso en medio de la fragmentación y el conflicto, Dios sigue obrando para cumplir sus propósitos redentores. Esta narrativa nos invita a confiar en la fidelidad divina y a trabajar por la unidad y la reconciliación, a pesar de nuestras propias divisiones y conflictos. La división de las 12 tribus de Israel es, por tanto, un evento trascendental que ha dejado una huella indeleble en la historia, la teología y la identidad del pueblo de Dios. Sus lecciones siguen resonando a través de los siglos, desafiándonos a buscar la unidad, la fidelidad y la esperanza en medio de las fuerzas que amenazan con fragmentarnos.